Muy bien. Tenemos lo que es la etapa inicial. Y tenemos en la etapa inicial lo que sería que nazca el procedimiento, que sería la querella o la denuncia en términos del 222 o del 225, según sea el caso, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí inicia el procedimiento. O puede ser en los supuestos de flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Puede ser que el delito se haya dado en flagrancia, ¿ok? ¿Va a responder a diferentes reglas? Sí, es un hecho, ¿ok? Según sea el caso de cómo se haya dado el tema del intercriminis o la noticia criminal, ¿ok? Propiamente es como va a iniciar el procedimiento. Ahora, ya que inició el procedimiento, se da el tema de la puesta a disposición por parte del MP. Puesta a disposición. ¿De acuerdo? Donde en materia de flagrancia se califica de legal la detención, o sea, si la detención fue legal o no fue legal, si cumplió los supuestos del 146, su fracción primera, su fracción segunda, o una de las dos, o cumplió los supuestos del 147, del 148 y del 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o si no se da una nulidad en términos del artículo 90 o 91 del Código Nacional, en donde pues, se califique de ilegal la detención, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo. Hubo un caso de flagrancia donde una persona está bebiendo en vía pública, ¿no? Estaba bebiendo en vía pública y lo detiene el policía. El policía clasifica en primera instancia que pues, beber en vía pública es una falta administrativa. Esto es algo que no debemos de hacer y que amerita de 24 a 48 horas, dependiendo del municipio y el estado, ¿de acuerdo? De 24 a 48 horas de detención, o pagar una multa correspondiente a la falta administrativa, nada más, ¿de acuerdo? Pero a la hora de ¿cómo se llama? De realizar esta detención por la falta administrativa, el policía, determina que debe de examinar a la persona y al vehículo en términos del 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en fracción, es la fracción tercera y la quinta, la inspección corporal y la expensión del vehículo, ¿de acuerdo? Pero esa inspección se da en términos de una sospecha, e incluso hay una acción de inconstitucionalidad que derriba esa parte, que derriba el tema del 251, fracción tercera y quinta del Código Nacional, y nosotros podemos calificar de ilegal la detención en materia de tipo penal lo que haya encontrado físicamente o lo que haya encontrado en el vehículo, porque la detención original fue por el tema de estar bebiendo en vía pública. ¿Sí vamos de la misma mano o se me están atorando en algo? O sea, ¿sí va quedando claro o se me atoraron en alguna parte? Sí, le entiendo. ¿Todos los demás sí van entendiendo o no? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, ahí se califica de legal la detención y luego se da, después de la puesta a disposición o la calificación de legal detención, se da lo que es la audiencia de imputación, ¿de acuerdo? Ahí se da la audiencia de imputación y de este lapso a lo que es la vinculación, ¿de acuerdo? La vinculación a proceso, no sé por qué lo pongo en esas siglas, pero siempre lo he puesto así, VCP, vinculación a proceso. En la vinculación a proceso, de lo que es la audiencia de imputación a la vinculación a proceso, la persona en términos del artículo 16 constitucional se pueda llegar al plazo, ¿sale? El artículo 16 constitucional maneja un plazo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un plazo de 72 horas, ¿ok? O duplica el plazo, que son 144 horas, o renuncia al plazo, ¿de acuerdo? Se pueden dar este supuesto, se puede dar este supuesto, o se puede dar este otro supuesto, ¿ok? Ahora, cuando él renuncia al plazo de la audiencia de imputación, en ese momento se celebra también la vinculación a proceso, ¿de acuerdo?
se da en ese mismo momento. Entonces este lapso o esta raya no ocurre y se ocurre aquí mismo la vinculación a proceso. Ya una vez terminada la vinculación a proceso en esta etapa, aquí después de esto se da lo que es la audiencia, en ese mismo momento se da la audiencia de medidas cautelares, donde se entrega el informe, bueno, ya se tiene que tener el informe de la OMECA a la persona imputada antes de las audiencias, le hace una entrevista a la OMECA, de donde hace una investigación. Si la persona miente, el riesgo de fuga aumenta, ¿de acuerdo? El riesgo de fuga en términos de la OMECA lo clasifica en tres: leve, medio o grave, ¿de acuerdo? Ahí califica el riesgo de fuga de la persona. Si la persona miente en su declaración, en lo que está diciendo la autoridad, el riesgo de fuga aumenta. Si la persona dice la verdad, pero también tiene que clasificar el tipo penal, pues ahí también va a sopesar la OMECA, el informe de la OMECA, si considera que el riesgo de fuga es grave, o de plano, pues considera que no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, en ese mismo momento se celebra la audiencia de medidas cautelares y puede solicitar el Ministerio Público aquí en el estado de Puebla. No importa el delito, hay un oficio que se llevó a cabo hace 2 meses, que mandó la Fiscalía General del Estado de Puebla, en donde en todos los delitos, no importa cuál, en todos, se va a solicitar la medida cautelar de la prisión preventiva. Ahora, ojo, que el Ministerio Público pueda solicitar o deba de solicitar la prisión preventiva no quiere decir que el juez la va a conceder siempre. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa decisión no radica en el Ministerio Público. Esa decisión la tiene el juez. No nosotros, ni como asesores victimales, ni como defensores del imputado, ni el Ministerio Público. ¿De acuerdo? No. Ahí le corresponde únicamente al juez. El juez es el que debe de considerar en su criterio de razonabilidad si la medida cautelar es la menos lesiva dentro del procedimiento, manejando algo que se llama test de proporcionalidad. ¿Ok? Ahora, si la persona señala el plazo constitucional de 72 o de 144 horas, y esta parte no se ve acá, pero aquí ya tenemos un plazo fijado de este o este para llegar a la vinculación a proceso, el Ministerio Público solicita que en ese mismo momento de la audiencia de imputación se dé la audiencia de medidas cautelares y se solicite alguna medida cautelar. Como les dije, aquí en Puebla, así sea violencia familiar, o así sea lesiones, o así sea homicidio culposo, o así sea delitos ¿cómo se llama? Delitos contra la violencia de la intimidad sexual, que son los de la ley Olimpia. Sea cual sea el delito, el Ministerio Público aquí en Puebla solicita prisión preventiva. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente, como el delito no amerita en términos del artículo, como les había dicho, el artículo 19, párrafo segundo, constitucional, como el delito que los que acabo de mencionar, como lesiones, homicidio culposo, como lo que es ¿cómo se llama? Violación a la intimidad sexual, no clasifica como delito grave contenido en el artículo 19, no puede solicitar la prisión preventiva oficiosa. Solicita en términos de la prisión preventiva necesaria. Esto no necesita otra justificación más que el informe de la OMECA, garantizar la seguridad de la víctima, etc. Él con sus argumentos va a plantear por qué es necesaria esa parte. ¿Ok? Una pregunta. Dime, Gerardo. Dijiste necesario.